Ok, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Quisiera confirmar que logran escucharme muy bien y logran ver mi pantalla. Bien, Ok, listo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Sergio Eduardo González. Yo soy el encargado del departamento de preventa en Delin, Colombia. Llevo ya aproximadamente unos 8 meses en Delin, Colombia. Desde aquí pues brindo soporte nacional pues, al país y ahora pues apoyo en estas sesiones de capacitación y de educación para el país de México. ¿Listo? Eh, bueno, muchas gracias por su asistencia. Lo que vamos a ver en esta sesión entonces es un poco el portafolio de consumo. Vamos a ver un poco de todos los productos que tenemos en este momento disponibles en The Link para pues llegar a ciertos campos o a ciertas soluciones de acuerdo a los ambientes, al hogar, a la pequeña empresa, a la mediana empresa y por qué no a utilizar pues nuestros equipos de bajo perfil o de línea de consumo en pues nuestras soluciones un poco más robustas o corporativas. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, reforzando un poco lo que es The Link, pues The Link es una empresa radicada en Taiwán, en Taipei, en Taiwán, ¿listo? Ya llevamos aproximadamente 33, 34 años en el mercado, ¿cierto? Pues como les comentaba, nuestra sede principal está en Taipei, ¿sí? Desde allí pues tenemos operación a nivel mundial. Digamos que nuestras grandes sedes y nuestra grande operación pues radica en China, en India, Estados Unidos, Rusia, en varios países principales, y desde allí pues distribuimos a los demás países, México, Colombia, bueno, todas las sedes que en este momento trabajan con nosotros, ¿listo? Eh, digamos que la misión y el principal objetivo de Delin es pues posibilitar la conexión entre personas y entre empresas, ¿sí? Por eso nuestro eslogan, por eso nosotros nos dedicamos a crear redes para personas, ¿listo? Eso es, pues digamos, muy general y a muy grandes rasgos lo que es Delin en el mundo, ¿listo? Entonces, bueno, empezamos con el tema de portafolio. ¿Listo? En la línea de productos de nuestra parte de consumo, en Delin, manejamos equipos como routers, APs o repetidores, equipos Powerline, switches, ¿sí? Tenemos diferentes gamas de switches, desde la más corporativa hasta la línea de entrada o a la línea más básica que nosotros pues reconocemos en este momento, adaptadores o tarjetas Wi-Fi, ¿sí? Para combinar diferentes soluciones con las máquinas o soluciones que en este momento estén existentes con nuestros clientes y nuestras empresas, y algo de videovigilancia y cámaras IP. Esto es lo que principalmente manejamos en nuestra parte de consumo y lo que hoy en día, o los productos que hoy en día destinamos para este tipo de soluciones. ¿Listo? Tanto hogar, pequeña empresa o mediana empresa. Y en algunos casos, como les comentaba anteriormente, para negocios un poco más corporativos o para empresas un poco más grandes. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con los routers. ¿Qué es un router? ¿Listo? Es un equipo que digamos que funcionalmente me refuerza o vuelve un poco más robusta mi red Wi-Fi existente en el hogar. ¿Listo? Ofrece una señal Wi-Fi de mejor calidad, me permite conectar muchos más dispositivos a mi red, sean inalámbricos, bueno, cableados en este caso soporta 4 usuarios cableados, pero inalámbricamente me permite soportar muchos más usuarios. ¿Listo? Puedo llegar a tener ciertas funcionalidades de seguridad, ¿sí? Y de acceso a los clientes que yo esté o que tenga conectados, ¿sí? De acuerdo a las características y a la referencia que yo esté usando en mi solución, en mi ambiente, pues puedo llegar a tener velocidades superiores hasta de 1 giga inalámbricamente. ¿Listo? Es compatible con cualquier operador de Internet, ¿sí? Yo puedo llegar a robustecer o a fortalecer mi red de cualquier operador, ¿sí? Y digamos que tiene ciertas funcionalidades que lo hacen pues fácil de implementar
fácil de configurar y pues de utilizar para nuestros clientes finales y pues para nuestros clientes, en este caso los canales o los integradores, los instaladores, todas las personas que se dediquen de pronto a ofrecer y a implementar este tipo de soluciones. ¿Listo? Esas son las funcionalidades y ese es el campo en el que nosotros dirigimos pues nuestros routers. ¿Listo? Digamos que básicamente y técnicamente se deben conocer ciertos puntos técnicos, ¿sí? Hoy los vamos a tratar de una manera muy general, pero pues es importante que ustedes sepan que como lo vimos tal vez en sesiones pasadas o como ustedes ya lo vieron en sesiones pasadas, pues aprender a diferenciar en qué es un puerto LAN, un puerto WAN, en este caso en los routers, ¿cierto? Y que aunque físicamente nosotros los vemos iguales, pues manejan de acuerdo a sus características o a las especificaciones de cada equipo, eh, manejan ciertas velocidades, ¿cierto? En este caso, vamos a hablar de que tenemos diferentes referencias en las que aunque los dos equipos, por ejemplo, las dos imágenes que ustedes ven acá en la parte izquierda, manejan los mismos 4 puertos LAN y un puerto WAN, que es a donde yo me voy a comunicar por medio de un cable LAN, un cable RJ45, un cable de red, un cable de cobre, como ustedes lo quieran reconocer. Es el puerto que a mí me da el acceso a Internet por medio de mi módem o de mi equipo existente, que es el que me da mi proveedor de Internet, eh, pues en la zona. ¿Listo? Entonces, mi puerto WAN siempre se va a diferenciar por un color diferente a los LAN y aunque en este caso para las dos referencias cuento con los mismos puertos, en muchas de las referencias o en algunas de las referencias la velocidad puede llegar a variar. ¿Listo? ¿Cuáles serían esas dos variantes? Pues que un puerto LAN puede ser de 100 megabytes por segundo o que un puerto LAN sea de 1 giga, ¿sí? De acuerdo a la referencia que estemos usando en los equipos, ¿listo? De ahí en adelante se desprenden muchas más cosas como el tema de las antenas, el tema de las frecuencias, las velocidades que yo estoy manejando, ¿sí? Por ejemplo, acá yo estoy, digamos que les hice un pequeño ejemplo para que ustedes puedan asociar. Hoy en día, ustedes saben que la red o mi banda, perdón, de 2.4 GHz, que es la que comúnmente se utilizaba para transferir todos los datos inalámbricos en una red Wi-Fi, pues está congestionada, ¿cierto? Ya hoy en día existen otras bandas, existen otros equipos que implementan una nueva tecnología, en este caso los equipos Dual Band o los equipos AC, como se reconocen en el mercado, que me permiten trabajar a una banda diferente de 5 GHz, ¿sí? Esto me permite alcanzar velocidades superiores, me permite alcanzar velocidades mucho más rápidas en transferencia de datos, ¿sí? Y yo lo asocio, pues como ustedes los ven en las imágenes inferiores, con un carril un poco congestionado y una avenida un poco más ligera, ¿sí? Entonces, hablamos de que el canal de 2.4, aunque es el más utilizado, pues está congestionado y no me permite en estos momentos alcanzar unas velocidades de transferencia tan altas o óptimas en mi red como si me lo permite hacer una banda de 5 GHz, ¿sí? Que es la banda que hoy en día utilizan los equipos de nueva tecnología, los equipos dual band o los equipos AC, para optimizar el envío de nuevos paquetes, ¿sí? Eso quiere decir que pues puedo llegar a tener mejor respuesta en un chat o en un envío de videos, en un streaming de video y de audio, ¿sí? Puedo llegar a compartir archivos de gran capacidad a una velocidad superior y pues a una velocidad mucho más óptima para mí, ¿listo? Eso es notable pues para el usuario final, eso es notable para en el momento de navegar, en el momento de utilizar mis dispositivos, mis televisores, mis portátiles, mis celulares, logro notar la diferencia entre navegar en una red normal, digámoslo así, básica de 2.4 y una red de 5 GHz. ¿Listo? Hoy en día nuestro portafolio en Delin se ajusta a estas nuevas tecnologías. Delin desarrolló equipos con estas tecnologías y sigue innovando y desarrollando equipos que van a la vanguardia de la tecnología, ¿sí? Aunque 5 GHz en este momento se trabaja mucho y es una tecnología que nos permite trabajar muy bien, pues la tecnología avanza muy rápido y hoy en día ya estamos desarrollando pues nuevas herramientas en cuanto al hardware de nuestros equipos
para que podamos ir avanzando de acuerdo al avance también de la tecnología. ¿Listo? Eso es para que lo tengan claro. Vamos a hablar un poquito de las características técnicas de los equipos, entonces es necesario tener de pronto estos conceptos un poco claros. ¿Listo? Hablando un poco del portafolio, nosotros en este momento contamos con equipos básicos y desde el más básico en adelante vamos creciendo en, pues, digamos, en características técnicas, pues que se ajustan a determinadas necesidades para nuestros clientes, ¿sí? Entonces, vamos a partir del hecho, no sé, una situación casual, en una solución casual que nos puede llegar a requerir un cliente y es que ya no es necesario o digamos que ya la necesidad puntual no es tener internet en la casa, ¿sí? Ya la mayoría de personas tienen internet en la casa, pero la necesidad que hoy en día ven nuestros clientes es eh, poder cubrir, poder tener una cobertura óptima en todo mi espacio, pues de mi señal Wi-Fi, ¿sí? Entonces, vienen acá soluciones como routers en este momento. Son nuestra primera línea de defensa en este momento para poder fortalecer una red Wi-Fi, para poder tener un buen rendimiento de mi cobertura y pues obviamente un buen rendimiento de toda la señal y de todo el tráfico que yo estoy enviando inalámbricamente en mi espacio. ¿Listo? Empezamos con la gama más básica de nuestros equipos, que es un DIR 615. ¿Listo? Es un equipo que funciona bajo una tecnología básica, N, ¿sí? En este caso, como les comentaba anteriormente, este equipo no se ajusta a una tecnología que es dual band, ¿sí? Por lo tanto, digamos que inicialmente trabaja a 300 megabytes por segundo, ¿sí? Que es la velocidad general a la que en este momento encontramos eh, equipos y adicional a eso cuenta con dos antenas para poder cubrir hasta 100 metros cuadrados, ¿sí? De acuerdo a las obstrucciones, teniendo en cuenta la, pues las obstrucciones, el material que nosotros estamos teniendo en el espacio, ¿sí? Digamos que para que ustedes también lo tengan en cuenta en el momento de, de implementar estas soluciones, deben tener en cuenta que los materiales como la madera, el vidrio, los acrílicos, la cerámica, el concreto, el hierro, todos estos materiales obstruyen o hacen que la señal Wi-Fi rebote de cierta forma en el espacio, ¿sí? Aunque por ficha técnica y por pruebas de laboratorio que nosotros hemos desarrollado con nuestros equipos, logran tener una cobertura óptima de 100 metros cuadrados, pues eso depende y está atado a ciertas condiciones que tenga el espacio. ¿Listo? En este caso, este es un equipo que logra cubrir hasta 100 metros cuadrados de acuerdo a las condiciones del espacio. Cuenta con 5 puertos Fast Ethernet, quiere decir que es los puertos que tiene para equipos cableados son de 100 megabytes por segundo, ¿sí? Un WAN y 4 LAN para conexión de equipos en mi red interna o en mi red local y dos antenas de 5 dBi en este caso para la cobertura y para la recepción de la señal. ¿Listo? Adicional a eso, digamos que esta referencia tiene una cualidad o un plus adicional y es que funciona como un modo repetidor. ¿Listo? Digamos que ya más adelantico les voy a explicar a qué hace referencia el modo repetidor y por qué tiene esta cualidad este equipo. ¿Listo? Regálenme un segundito, voy a empezar a revisar si hasta acá tenemos algunas preguntas. ¿Listo? Ok. Dice Juan Carlos Dan, ¿tiene más alcance, perdón, pero tiene más alcance de distancia la de 5 GHz? No. Digamos que la frecuencia de 5 GHz es necesario que nosotros tengamos una línea de vista un poco más establecida para poder llegar a alcanzar las velocidades que hoy en día nos brinda esta banda, ¿sí? No me brinda mayor alcance, pero sí me brinda mucha más velocidad. ¿Listo? Ese es el principio de utilizar un equipo trabajando en 5 GHz. ¿Listo? ¿Todos los routers tienen modo repetidor? No. En este caso, solo contamos con dos referencias. Digamos que en este momento
El DIR 615 sería una de nuestras referencias que maneja un modo repetidor o que maneja el modo repetidor. ¿Listo? Eh, Más adelante, en una de nuestras gamas, digámoslo, media, hay un equipo que también funciona con esta cualidad y tiene este plus adicional. ¿Listo? ¿Cómo saber cuántos dispositivos soporta cada modelo? Digamos que nosotros lo hemos estandarizado para nuestras referencias, digamos que desde la más básica, por ejemplo, para un equipo que maneja 300 megabytes por segundo, nosotros hemos destinado hasta un 20, entre 16 y 20 usuarios. ¿Listo? De ahí en adelante, para nuestros equipos 750, 1200, estipulamos que soporten aproximadamente unos 25 a 30 usuarios. ¿Listo? Entonces, digamos que para nuestras gamas básicas, aproximadamente entre 15, 20 usuarios, y de ahí en adelante para nuestras gamas un poco más altas, entre 25 y 30 usuarios. Ya ahorita vamos a ver un poquito de las características de los equipos un poco más robustos. ¿Listo? ¿En qué ayudan las antenas? Perdón, Enrique Santoyo nos pregunta algo de las antenas. Dice, um, ok, ¿en qué ayudan las antenas? ¿Y por qué en otras referencias hay equipos que tienen más antenas? Digamos que hoy en día las antenas son las encargadas tanto de recibir como de enviar los procesos que cada usuario solicita. ¿Sí? En este caso, solo contamos con dos antenas de 5 dB, primero para cobertura y segundo para enviar y recibir los procesos que un equipo maneja. ¿Sí? En referencias un poco más robustas que ya vamos a ver que cada referencia cuenta con 4 antenas o con 3 antenas, tiene un mayor número de antenas. ¿Sí? ¿Esto qué facilita? Pues que obviamente la respuesta y el tráfico de la información sea un poco más rápida en algunos equipos, ¿sí? O incluso tenemos ya algunos equipos que manejan tecnología MIMO o MUMIMO, ¿sí? Que hace referencia a que yo puedo atender o a que el equipo puede atender diferente cantidad de usuarios o cierta cantidad de usuarios simultáneamente, ¿sí? Sin necesidad de responder uno por uno, ¿sí? A las solicitudes, sino que yo puedo atender varios usuarios al mismo tiempo y enviarle la solicitud de respuesta o de cierta solicitud que me hacen simultáneamente. ¿Listo? Entonces, digamos que ese es el papel que juegan las antenas, ¿sí? Tanto en la cobertura como en la posibilidad de recibir y de enviar las respuestas de una manera óptima pues con mayor velocidad. ¿Listo? Algunos equipos, en este momento la mayoría de nuestros equipos solo soportan VPN Pass-Through, ¿listo? O sea, solo me dejan pasar la programación de mis VPN, no funcionan como servidores, ¿listo? Como un server de VPN, ¿listo? Eh, bueno, creo que aquí ya respondí esta de Ulises Martínez. Solo funciona como un VPN Pass-Through, listo, no como un servidor. ¿Cuenta con antenas MUMIMO? Sí, sí, algunas de nuestras referencias funcionan como MUMIMO. ¿Listo? Listo. Creo que hasta acá vamos bien. Listo. Entonces, bueno, pasando a otra de nuestras referencias o a otro de nuestros equipos, entonces tenemos ya un equipo, digamos, dos referencias de equipos que ya manejan cualidades un poco más avanzadas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el DIR 822 y en el DIR 825, ya manejamos una velocidad o unas características más avanzadas en cuanto a la cobertura. Estos equipos ya son dual band, ¿sí? Son routers AC, lo que permite saber que trabajan a doble frecuencia. Quiere decir que, digamos, en 2.4 me pueden entregar 400 megabytes por segundo eh, y en 5 gigahertz pueden entregarme hasta 800 megabytes por segundo, ¿sí?
al sumar esas cantidades de datos o esa transferencia de datos, pues me da un total de 1200 megabytes por segundo. Entonces, ya vemos que son equipos, como les comentaba, que son dual band, que ya tienen un procesador un poco más robusto, ¿sí? Para todo el tema de la información. Entonces, ustedes saben que estos equipos actúan de cierta forma como un computador. Entonces, tienen que tener un procesador, tienen que tener una memoria, tienen que tener ciertos requisitos internos en hardware para poder llevar a cabo todos los procesos que pues nosotros como usuarios demandamos ante él en el momento en el que estamos navegando. ¿Listo? Entonces, ya tenemos un procesador un poco más robusto, ya tenemos una cualidad de múltiples usuarios, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba, ya podemos con estos equipos llegar a atender a diferentes usuarios simultáneamente, ¿sí? En algunas características, por ejemplo, en los MIMO, yo tengo que atender a nuestros clientes o a los usuarios que me generan cierta solicitud uno por uno, ¿sí? Aunque lo hago de manera rápida o aunque el equipo lo hace de manera rápida, pues eso genera ciertas demoras en las respuestas que yo le estoy dando a los usuarios y eso se percibe en el momento de navegar, ¿sí? Para este tipo de equipos con tecnología MUMIMO, múltiples usuarios, múltiples entradas, múltiples salidas, entonces yo ya logro entregarle la información a varios usuarios al tiempo o simultáneamente, sin tener que esperar a que cada uno reciba su respuesta. ¿Listo? Eso hace que en el momento de navegar, pues obviamente sea más rápida la velocidad de respuesta. ¿Listo? Ya integro un control parental, entonces yo ya puedo llegar a restringir ciertos accesos o puedo llegar a tener ciertos niveles de seguridad dentro de mi equipo, ¿sí? Puedo manejar una calidad de servicio, puedo priorizar en mi equipo qué es lo que quiero que pues navegue de una forma óptima y pues que quiero que reciba la prioridad de mi tráfico o de la carga de tráfico que yo estoy obteniendo de mi proveedor de internet, ¿sí? Digamos que no me interesaría en la solución que yo estoy implementando que mis visitantes estén navegando en YouTube o que estén viendo ciertas cosas que de pronto podrían retrasar mi red Wi-Fi. Entonces, yo puedo llegar con un control parental o con ciertas restricciones a páginas, poder llegar a clasificarla sobre una lista que me permite restringir el acceso, ¿sí? Y adicional a eso, pues no darle priorización a la navegación que ellos comúnmente van a hacer, sino que le puedo dar priorización de tráfico, no sé, a mi red de administradores o a mi red interna en la empresa que sé que es la que no puede fallar o la que necesita estar navegando pues óptimamente, ¿listo? Adicional a eso, pues puertos USB, yo puedo llegar a utilizar los puertos USB como una unidad de almacenamiento en mi equipo, entonces puedo encontrar una unidad en red que me permite alojar cierta información o jalar cierta información que yo esté almacenando y pues ideal para todo el tema de carga de videojuegos, de videos, de películas que hoy en día pues en formato por ejemplo 4K me demandan cierto ancho de banda pues que es muy grande. Entonces estos equipos serían pues ideales para ese tipo de soluciones. ¿Listo? Alcanzamos ya con este tipo de equipos una cobertura doble, de acuerdo al anterior, ya de 200 metros, de acuerdo, siempre tener en cuenta de acuerdo al tema de obstrucciones que yo pueda tener en el espacio. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí ya pasamos de una gama un poco más básica a un poco más robusta. De hecho, estas dos referencias son un poco más de nuestra gama media alta en equipos y pues ideales para soluciones muchísimo más robustas. ¿Listo? Para perfiles de clientes un poco más altos que de pronto tienen sus televisores navegando inalámbricamente y pues no sé, Netflix, YouTube, para consolas de videojuegos que de pronto necesitan eh, navegar un poco más rápido inalámbricamente. Adicional a eso, acá hay un plus adicional con el DIR 825, por ejemplo, y es que este equipo ya maneja puertos LAN a giga, ¿listo? Entonces, fíjense en que ya pasamos de unos equipos que manejan puertos cableados de 10-100 a puertos a giga, lo que me permite, ¿por qué no conectar una consola de videojuegos, por ejemplo? O conectarme
a un computador en el que yo esté de pronto diseñando, en el que esté necesitando recursos de descargar imágenes o no sé, paquetes de fotos de gran capacidad, ¿sí? Entonces, estos equipos ya me permiten tener ese tipo de navegación a gran velocidad, ¿listo? Para ese tipo de soluciones. Pasamos a una gama, bueno, aquí pasamos a una gama un poco media, ¿sí? Que es nuestro DIR 809. Este equipo ya migró a una nueva referencia que es el DIR 819. Digamos que estéticamente cambia un poco, pero conserva las mismas características que en este momento nos presenta este DIR 809. Es un equipo que me ofrece 750 megabytes por segundo, ¿sí? Es un equipo dual band y adicional a eso, esta es nuestra segunda opción que maneja modo repetidor. ¿Sí? Entonces recuerden que en este momento para nuestro portafolio, tanto el DIR 615 como el DIR 819, que será la nueva referencia, o que es la nueva referencia que ya ingresó a nuestro portafolio, manejan un modo repetidor. ¿Listo? Nos da coberturas en antenas de hasta 200 metros cuadrados, ¿sí? Ya tiene tres antenas en 5 dBi y pues cuenta con 5 puertos ADIE-100. ¿Listo? Digamos que con respecto a las referencias básicas, lo único que cambia es la velocidad y el tema o la característica de que es dual band y el plus adicional de que es modo repetido. ¿Listo? Y para nuestra gama un poco top, para nuestra gama un poco más robusta, está nuestro DIR 878. ¿Listo? Es un equipo que nos ofrece 1900 megabytes por segundo, tiene, al igual que en las referencias anteriores de gama alta, un procesador de doble núcleo, ¿sí? Para todos los procesos que nosotros solicitemos ante el equipo. Es un equipo muchísimo más robusto, entonces de nada serviría tener un equipo tan robusto que me ofrezca una buena cobertura, que me ofrezca un buen arreglo en antenas, que me permita hacer tantas y tantos procesos, pero que se demore o que de pronto se sature en la respuesta o en el procesamiento de todas esas solicitudes. ¿Sí? Por eso incluyen un procesador de doble núcleo. Cuenta con la tecnología MUMIMO para nuestros usuarios, control parental, ¿sí? Y pues calidad de servicio. Digamos que aquí hay un tema de Smart Beam y es que las antenas priorizan el tráfico o priorizan la cobertura para los usuarios que de pronto estén circulando sobre determinado espacio. Entonces ya él lo que hace es como una especie de seguimiento para poder entregarle una buena señal a los usuarios mientras se mueven en el espacio. ¿Listo? De acuerdo a la regla de antenas, ya tenemos 300 metros de cobertura bajo ciertas características de obstrucción. Digamos que ya contamos también en esta referencia con puertos a giga, ¿sí? Y pues nos permite, como lo comentaba anteriormente, las referencias de gama alta, conectarnos a equipos que demandan muchísimo ancho de banda y una calidad o un tráfico de datos por cable pues muchísimo más grande. ¿Listo? Listo, vamos a revisar entonces por acá algunas preguntas. ¿Dónde me quedé ahorita? Regálenme un segundo.
Bueno, buenas tardes. Hablan con William Chaparro. Les voy a ayudar con parte de las preguntas que tenían acá. Entonces, Juan Carlos Dan nos pregunta, ¿y estos equipos Mimo puedo ver cuánto están consumiendo aunque no vea la página que están visitando? Digamos que podemos ver parte del consumo, podemos saber más o menos qué tráfico está manejando, tanto en recepción como en transmisión. Eso lo podemos llegar a hacer. Es decir, que puedo ver por cada cliente cuánto consume. No, puedo ver el tráfico general pues, de consumo que estoy manejando. El control parental es por SSID o por cliente, es por el equipo. Digamos que aunque tenga dos SSIDs, digamos que voy a manejar el tráfico solamente para el equipo como tal, no por SSIDs, no lo va a hacer por SSIDs. Estos routers funcionan en modo bridge, no funciona en modo bridge, pero se puede configurar. Digamos que ustedes pueden hacer una configuración cuando tengan algún tipo de modem que por la WAN no soporte. Lo que ustedes hacen es desactivan el DHCP de su equipo, primero colocan el modem en la misma red del equipo que va a entregar, digamos que haga parte de esa red, y luego de eso ustedes van a colocarse no en el puerto WAN, sino en el puerto LAN, ¿sí? Obviamente con las características configuradas del Wi-Fi, y ya serían ustedes un bridge, ¿sí? Porque el que les entregaría DHCP, pues es el equipo que esté atrás entregando la información. ¿Sí? Estos routers, bueno, que decía, algunos de estos routers tienen la opción de conectar un HD para acceder a él en forma remota. Digamos que sí se puede hacer, digamos que hay que hacer un juego de cosas, pero sí se podría hacer. Digamos que hay routers de los que ofrecemos nosotros que tienen un puerto USB donde ustedes pueden compartir contenido. ¿Sí? Ese contenido, pues obviamente, si ustedes tienen una dirección pública que la apunte a ese router, pues ustedes podrían llegar a tener como esa información como si estuvieran de manera local. O sea, eso sí se puede llegar a implementar. Si necesito poner más de un repetidor en un solo lugar, ¿qué modelo recomiendas para cubrir una oficina completa? Si van a utilizar repetidores, pues primero que hay unas condiciones que son necesarias. La primera es que los equipos, digamos que si tienen el mismo nombre, estén en bandas diferentes, en canales diferentes. No hablemos de bandas, en canales diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si es un equipo, por ejemplo, de 2.4 GHz, entonces que uno de los equipos esté en el canal 1 y el otro esté en el canal 6. ¿Para qué? Pues para evitar interferencia entre los dos dispositivos. Digamos que sería la primera opción. ¿Cuánto necesita? Pues depende del área y depende de las paredes. Como nos estaba comentando Sergio, las estructuras limitan pues el tráfico de Wi-Fi. Entonces, al limitarlo, pues no es lo mismo tener una pared que sea de drywall o estar al espacio abierto a tener, por ejemplo, paredes de hormigón o paredes de madera, vidrio. Esas condiciones son necesarias. O sea, digamos que esas condiciones nos limitan el uso. Entonces, depende, pues, qué tipo de oficina tenga. Digamos que un router nuestro tiene una cobertura más o menos de unos 10, 12 metros a la redonda. ¿Sí? Ustedes saben que 10 metros son 20, son 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados más o menos, haciendo los cálculos. Entonces, entre 10. Pero si las condiciones donde ustedes están montando el equipo lo limitan, por ejemplo, un caso, les doy un ejemplo, teníamos un cliente, él vivía en un segundo piso y era un conjunto de apartamentos. Era el segundo piso de 14 apartamentos. Entonces, obviamente las paredes donde él estaba, pues la mayoría eran de concreto porque soportaban el peso de todo el edificio. Entonces, no entraba celular, el teléfono no funcionaba bien, digamos que los teléfonos inalámbricos de él no le funcionaban de una habitación a la otra, y el Wi-Fi le pasaba exactamente lo mismo. Teníamos una habitación y a los 4 metros ya no tenían cobertura los otros equipos. ¿Qué hubo que hacer? Pues colocar varios dispositivos para mejorar la señal. Y no era por potencia, ¿sí? El exceso de potencia tampoco les va a ayudar con eso. Lo que sucedía era, pues obviamente que eh, la señal Wi-Fi no podía pasar las paredes para cumplir las necesidades que esperaba el cliente. Entonces, digamos que eso hay que tenerlo presente cuando ustedes estén haciendo las implementaciones. ¿Cuántos dispositivos soporta el 878? Digamos que el 878 es un dispositivo AC1900. Debe estar cercano a las 128 conexiones. ¿Sí? Entonces, digamos que entre más velocidad tengan ustedes, más grupos de streaming van a manejar. Digamos que la diferencia entre un equipo N300 y uno de alta gama con más velocidad es que tiene más streaming y en cada uno de los streaming pues tiene una velocidad. Pero digamos que
utiliza varios streamers de varias velocidades y al sumar todas esas velocidades, pues les da a ustedes ese 1200, ese 1300, ese 2500. O sea, no porque sea 5000 el equipo, digamos, un ejemplo, ustedes van a navegar a 5000. Ustedes se limitan a la velocidad máxima que soporta el canal. En bandas de 2.4, los canales máximos, digamos que los canales de 2.4 son de 150 megas. Digamos que ustedes adquieren a 300 cuando el canal, digamos que el ancho de banda que utiliza para transmitir el Wi-Fi se duplica. Entonces ya no tendrían 150, sino tendrían las 300, pero necesitaría dos canales para hacer ese tipo de transmisión. ¿Sí? Lo mismo sucede en las bandas de 5 GHz. Las bandas de 5 GHz tienen velocidades nominales de 433. Al doblarlas, pues los 867 y así van sumando hasta que van llegando a la velocidad máxima. La que yo he visto es más o menos 1300. 1.3 gigas más o menos la velocidad máxima que yo podría llegar a alcanzar en un dispositivo de alta velocidad. Puede quedar, podemos ofrecer el DIR 878 para gamers, sí, claro, es una muy buena opción para gamers. Puedo quedar como dual band y repetidor a la vez, o es una o la otra. Digamos que son funciones diferentes. Sí, digamos que cómo funciona cuando está en modo repetidor, pues tiene uno de los canales que utiliza para enlazarse con el otro dispositivo, pero el Wi-Fi lo entrega por uno de los, digamos que la siguiente banda. O sea, así debería funcionar este tipo de dispositivo. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Digamos que esas son como las preguntas. No sé, ¿cómo está tu micrófono, Sergio? Bien, ¿me logran escuchar bien? Sí, ahí te escuchamos bien. Entonces, si quieres, prosigue y más adelante miramos más preguntas. Ok, ¿Vale? muchas Gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Me disculpo aquí un errorcito técnico que tuve. Bueno, continuamos. Listo. Adicional a toda nuestra gama de routers, en este momento nosotros estamos incorporando y contamos con una tecnología que son pues nuestros routers que utilizan nuestra tecnología en malla. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funcionan nuestros equipos de tecnología en malla? Como ustedes ven la imagen, no son solo puntos de cobertura que yo tengo, sino que entre los equipos se crea una malla, ¿sí? A eso hace referencia al tema mesh, ¿sí? Para no tener pérdidas entre espacios de mi ambiente, ¿sí? Ustedes logran ver acá que primero nosotros tenemos equipos que pueden llegar a usar o a distribuirse de la siguiente manera. Entonces, tengo uno que sería, digamos, mi emisor, ¿sí? Y puedo llegar a ubicar varios esclavos en mi ambiente, ¿sí? Digamos que esto, ¿en qué me beneficia? En que voy a tener mejor cobertura, ¿sí? Mejor transferencia de datos al no tener tantas pérdidas ni puntos muertos, ¿sí? Voy a tener también una calidad de envío de datos sin pérdidas, ¿sí? Digamos que adicional a esto cuento con una cualidad en estos equipos que se llama roaming. Entonces, que a diferencia de algunas redes que yo implemento, no necesito loguearme por una zona, es decir, si yo estoy en el primer piso y quiero subirme al segundo, no necesito cambiarme de red, sino que ellos conservan una sola red para todo el espacio. ¿Listo? Entonces, adicional a eso, pues estos equipos ya cuentan con una protección, algunas referencias o en la mayoría del portafolio de estos equipos cuenta con una protección de antivirus con McAfee, ¿sí? Entonces, adicional a que tengo una buena cobertura, una buena transferencia de datos, que no tengo que loguearme y que tengo una red estable, pues navego seguramente, ¿sí? Navego con seguridad de que no voy a llegar a tener ningún tipo de infección, ningún tipo de ataque de acuerdo a la protección que yo tenga con McAfee, ¿sí? Adicional a esto, estos equipos tienen un control de voz, entonces hay una cualidad muy especial y es que yo ya los puedo integrar con, por ejemplo, con Alexa o con Google Assistant, ¿sí? Para que por medio de ellos yo pueda ingresar a los dispositivos que tenga vinculados a mi red. Entonces, si yo dentro de mi red Wi-Fi establecida tengo cámaras o tengo sensores o tengo algún tipo de equipo enlazado a mi red, yo por medio de mis comandos de voz y por medio de mis equipos, de mis docking de Alexa o de Google,
puedo llegar a darles la orden o a pedirles por comandos de voz que me dejen ingresar a esos equipos o que los desactivemos o que me den un informe, algún tipo de esas características función de malla, entonces una red avanzada en la que no tengo tantas pérdidas como en puntos establecidos de cobertura, sino que entre ellos mismos se crea unos eslabones un poco más continuos para que la señal no se pierda y se pueda llegar a transferir de mejor forma. ¿Listo? Contamos con procesadores de doble núcleo para poder transferir todas las solicitudes y la velocidad pues a un rendimiento óptimo. Por acá también tenemos, de hecho, una herramienta que es muy útil para los usuarios finales y es una prueba de test de Internet. Entonces, muchas personas de hecho, no conocen o no logran saber si la velocidad que adquirieron o la velocidad que tienen en cuanto al plan de Internet que adquirieron, pues es la real, es lo que de verdad están recibiendo. Entonces, lo que hace el equipo por medio de mi aplicación móvil, porque es la forma en la que yo de hecho lo configuro, es decirme cuánta transferencia estoy teniendo al final en el momento de navegar. ¿Listo? Entonces, digamos que son unos equipos especiales, son unos equipos para un poco, para unas soluciones un poco más robustas en cuanto a distancias, en cuanto a áreas que yo quiera cubrir, ¿listo? Digamos que acá con estos equipos, que son nuestros core, logramos cubrir hasta 450 metros cuadrados con 3 unidades de equipos, ¿listo? Entonces, ¿cómo funcionan? Yo simplemente distribuyo mis equipos, digamos que enlazo un primer equipo a mi red Wi-Fi, ¿sí? Por medio de la aplicación móvil le doy mis parámetros y luego él me va a pedir que adicione o que ya estabilice mi red con los equipos que yo ya he programado. Entonces, lo que hacen entre ellos es replicarse la información y la configuración para poder funcionar como varias estaciones y establecer una malla entre ellos para la cobertura Wi-Fi. ¿Listo? Hablando un poco de los equipos anteriores que pasé, pues digamos que son routers que funcionan con el mismo protocolo de comunicación. ¿Sí? Son equipos que, al igual que en nuestro portafolio anterior de nuestros routers convencionales, digámoslo así, pues cuentan con velocidades, ¿sí? Establecidas para cada referencia y adicional a eso con un repetidor mesh o con una estación adicional con la que yo puedo llegar a reforzar cada una de las coberturas que tiene este equipo mediante una tecnología en malla. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya pasamos de nuestro router más básico a nuestra gama media alta, a nuestra gama alta, y una nueva tecnología que implementa Elini que hoy en día se ha desarrollado para este tipo de solución. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengan en cuenta también para estos productos. ¿Listo? Vamos a revisar hasta acá algunas preguntas ya para concluir el tema de routers. ¿Listo? Estos mesh puedo recomendarlos para oficina con reglas, digamos que la empresa cuente con VLANs, puedo recomendarlo. Sí, sí se puede llegar a recomendar, digamos que en cuanto a cobertura, pues sería, digamos que una solución un poco más pequeña, ¿no? O sea, tenemos que aprender a clasificar muy bien el ambiente. Si es una empresa, digamos, en cuanto a áreas muy grandes, ¿sí? Y en cuanto a administración un poco más robusta, pues digamos que no sería el equipo ideal, ¿cierto? ¿Por qué? Obviamente nosotros dentro de una administración un poco más robusta, lo que tú nos dices, contamos con VLANs, contamos con, de pronto no sé, usuarios un poco más grandes en cuanto a cantidad, con administración un poco más establecida, y para este tipo de soluciones se pueden llegar a utilizar otro tipo de equipos corporativos. No sé, si de pronto ya los vieron, sería el caso de los DAT 2610, 2680, que me soportan VLANs, que me soportan ciertos temas no sé, VPNs, un poco de funcionalidades un poco más avanzadas, pero digamos que para algún tipo de oficina exactamente, solamente en cuanto a cobertura, ¿sí? Digamos que es una solución dirigida específicamente a cobertura Wi-Fi y no tanto a administración o a ciertas reglas de administración que ustedes puedan llegar a tener en una oficina, ¿sí? Puede ser una oficina muy pequeña, una oficina de tamaño mediana que requiera cierta cobertura Wi-Fi
pero que administrativamente no me genere tanta administración porque no aplicaría el equipo en este caso. ¿Listo? Listo. Concluyendo el tema de los routers, entonces seguimos con el tema de los AP repetidores. ¿Listo? ¿Qué es un AP? ¿Listo? Entonces, un AP, un punto de acceso o un repetidor, necesariamente reciben la señal de nuestro router o de nuestro modem existente, sea por cable o sea inalámbricamente. ¿Listo? Podemos llegar a utilizar los mismos parámetros de red que tiene nuestra red existente o podemos llegar a generar una nueva red para poder tener pues una diferencia en cuanto a los puntos de acceso que estamos teniendo en nuestro hogar, en nuestra empresa. ¿Listo? Entonces, como les comentaba anteriormente, yo puedo llegar a tener comunicación inalámbrica o cableada y de acuerdo al modelo, puedo llegar a conectar equipos cableados al final de mi red también, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo implemento un equipo, una AP o un repetidor, puedo llegar a tener la opción de que ese AP también tenga puntos RJ45 o LAN o puertos de cobre para conectar algún tipo de portátil, televisor, algún tipo de equipo que necesariamente tenga que ir cableado, ¿listo? Entonces, hay algo que es interesante saber y que es indispensable que ustedes lo sepan en el momento de implementar un repetidor, y es que tiene que contar con una buena señal que emita el router, ¿sí? Ustedes aquí en la imagen están viendo que el extensor está ubicado sobre una posición en la que la señal del router aún es óptima para él, ¿sí? Voy a explicarlo con un ejemplo que es muy casual y es muy general en las soluciones en las que se implementan estos equipos. Por lo general, mi router de internet o mi modem de internet que me provee mi distribuidor o mi operador de internet se encuentra a un extremo de la casa, ¿sí? Por lo general yo ofrezco este tipo de equipos y lo que hago es implementarlo al otro extremo de la casa, que es donde yo pues no tengo señal Wi-Fi, ¿sí? Obviamente el equipo no va a lograr captar una buena señal del equipo y no va a lograr repetir, como su nombre lo dice, es un repetidor, no va a lograr repetir la señal que está captando de una forma óptima para que yo pueda navegar o con una buena señal bueno, o un buen tráfico de señal, ¿sí? La idea es que estos equipos, de acuerdo a la señal que yo tenga de mi router inicial, pueda ubicarlo como una especie de punto intermedio para que él me replique la señal con fuerza hacia los puntos donde yo no tengo cobertura, ¿sí? Entonces, quiere decir que si yo tengo mi router en la sala, mi punto intermedio es la cocina y los puntos finales a donde no me llega señal son las alcobas, sería ideal que si mi señal de mi router es óptima en la cocina, yo pudiera ubicar un equipo de estos cerca de la cocina para que él capte la señal y la replique con fuerza hacia mis alcobas, ¿sí? Sería una buena forma y la forma óptima de implementar estos equipos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él repite lo que ve del router de internet. Si ve una señal baja, aunque ustedes vean al final que la señal que les provee el equipo es muy alta, porque obviamente ustedes están colgando de la señal del equipo repetidor, ¿sí? Pues él va a entregar un tráfico de datos muy pequeño, porque es lo que está recibiendo de su base inicial, que es el router. ¿Listo? Eso es para que lo tengan en cuenta en el momento de implementar estas soluciones o de aclarar con el cliente, con sus clientes, pues la forma en que deben implementarse estas soluciones. ¿Listo? Como les comentaba, es una forma en la que se puede llegar a implementar este equipo. Es, digamos, conocido como, esa forma es conocida como un repetidor inalámbrico, ¿sí? De la misma forma funcionarían entonces nuestro DIR 615 y nuestro DIR 819, que tienen la facultad de también ser repetidores inalámbricos, ¿sí? Si yo quiero implementarlo como un punto de acceso adicional o como un repetidor cableado, lo puedo llegar a hacer, ¿sí? Y lo puedo llegar a ubicar en cualquier parte de la casa, siempre y cuando yo tenga la opción de enviar un cable, ¿sí? Quiere decir que yo puedo implementar este equipo de una forma inalámbrica o de una forma cableada, pero pues teniendo en cuenta que tengo que enviar un cable desde mi router hasta donde yo vaya a ubicar mi extensor. Eso pues implica
temas estéticos, temas de por dónde enviar mi cable, un gasto adicional en cables, bueno, todo eso para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? En cuanto al portafolio que nosotros tenemos en repetidores, ¿sí? Bueno, aquí hablo un poco del tema de nuestros repetidores tipo malla o de nuestros access point o nuestros routers tipo malla, ¿sí? Entonces aquí ustedes ven otro ejemplo de cómo es la comunicación de ellos y de cómo sería en algunos puntos o coberturas puntuales de acuerdo a nuestros repetidores iniciales. ¿Listo? Entonces fíjense que hay zonas en las que hay puntos muertos o hay zonas en las más alejadas en las que no voy a tener de pronto una cobertura, una navegación óptima, ¿listo? Y aquí la imagen que ustedes ven al lado derecho es importante que también lo tengan en cuenta y es donde vemos un poco el tema de la cobertura, ¿listo? Hablábamos anteriormente de nuestros routers y de la cobertura que pueden llegar a tener, 100 metros cuadrados, por ejemplo, pero no, hay que enfatizar y hay que siempre recalcarle al cliente que no son metros lineales, ¿listo? Muchos clientes piensan que en el momento en el que yo conecte mi equipo, si yo camino 100 pasos en adelante o hacia adelante de mi equipo, pues voy a tener la cobertura que ficha técnica o que las características de mi equipo me expresan. Y resulta que lo que voy a tener es hacia mis alrededores, pues 100 metros de cobertura óptima, ¿listo? Entonces es para que lo tengan en cuenta. No se trata de calcular la cobertura en metros lineales, sino en metros cuadrados o un área pues equitativa hacia mis 4 puntos cardinales, ¿listo? Que pues son las pruebas que hemos realizado en ambientes abiertos y es la mejor forma en la que se puede medir el rendimiento de un equipo, ¿listo? Hablando un poco del portafolio, entonces digamos que también tenemos nuestros equipos un poco desde nuestra referencia más básica, que son los equipos que funcionan a 300 megabytes por segundo, ¿sí? Que estos equipos se conectan directamente a la toma de voltaje, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces yo conecto a la toma de voltaje, mi equipo, él inmediatamente va a empezar a subir o a cargar la señal y estos LEDs que ustedes ven acá miden la ganancia de la señal que yo estoy recibiendo de mi otro equipo, de mi equipo inicial, ¿sí? Entonces, si ustedes lo conectan en una parte en la que la señal que él está recibiendo es demasiado baja, pues van a tener un índice de visual de la ganancia que estamos teniendo de la señal, pues mínima, ¿sí? Si el equipo está en una ubicación óptima en la que está recibiendo una buena señal, pues vamos a tener estos 3 LEDs funcionando perfectamente, los 3 iluminados, ¿listo? Las antenas externas pues son para expandir la red, para que él me expanda la red que yo estoy repitiendo, que estoy generando, y pues obviamente para recibir todos los procesos que me dan mis usuarios, ¿listo? Adicional a eso tiene una salida cableada de internet, quiere decir que después de que yo esté enlazado con mi red, yo puedo llegar a conectar, por ejemplo, un televisor. Si yo no tengo un televisor que cuente con tarjeta Wi-Fi, puedo ubicar este equipo cerca del televisor y conectarle un cable de red para que por medio del cable, pues yo pueda alimentar a mi equipo o a mi televisor o a mi portátil, pues con cable, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Tenemos adicional una referencia ya nueva, ¿sí? Que es un DAP 1325, igual funciona con 300 megabytes por segundo en 2.4 y con botón ya viene, bueno, aquí hay una característica especial de alguno de nuestros equipos y es que cuenta con un botón de conexión WPS. El botón de conexión WPS es digamos que es la forma más sencilla y aunque digamos que un poco insegura, pero a la vez sencilla, de poder enlazarme a un equipo sin necesidad de loguearme manualmente con la clave y la red Wi-Fi, ¿sí? Entonces, suponiendo que yo tenga un equipo, un router, que cuenta con la cualidad de WPS o del botón WPS, lo que yo hago es oprimir ese botón, él inmediatamente empieza a parpadear como buscando o queriendo entregar la información de seguridad a algún equipo, yo oprimo el botón WPS de mi equipo repetidor y ellos inmediatamente se enlazan sin necesidad de yo loguear la clave o de elegir mi red Wi-Fi y de ingresar la clave por medio pues, del teclado. ¿Listo? Ellos solos inalámbricamente se entregan su información y quedan pues enlazados por Wi-Fi recibiendo la señal uno del otro. ¿Listo? Vienen algunas referencias un poco más robustas, en este caso sería el DAP 1520 que cuenta con 750 megabytes de velocidad, ya es un equipo dual band, quiere decir que funciona en 2.4 y 5 GHz,
y viene un equipo ya un poco para escritorio, que es el DAP 1665. ¿Listo? Ya este cuenta con 2 antenas externas, ¿sí? Solamente para interiores es posible que se pueda llegar a ubicar en un escritorio, es para desktop o escritorio, y ya cuenta con una velocidad de 1200 megabytes por segundo. ¿Listo? Con un puerto RJ45, un puerto de Ethernet de giga. ¿Listo? Entonces, fíjense en que para la serie de nuestros repetidores y nuestros access point, también tenemos diferentes gamas de equipos que podemos usar de acuerdo al ambiente o para reforzar la cobertura del equipo existente que yo ya tengo. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar hasta acá algunas preguntas. Dice Manuel Suárez, entonces no es recomendable, supongo que me preguntas sobre las VLAN. No, en este caso no, para nuestros equipos Mesh no sería recomendable, solamente para cobertura Wi-Fi, ¿listo? ¿Estos equipos funcionan con cualquier otro que sea Mesh? No, ¿listo? ¿Qué recomiendas más? ¿Qué recomiendas más? ¿Un mesh o un repetidor? Pues diría yo que de acuerdo a la solución. Yo siempre, pues digamos que personalmente utilizo mis equipos o los equipos mesh para una cobertura un poco más amplia del espacio, ¿sí? Donde yo necesite cubrir un gran espacio para no, digamos, incurrir en muchos puntos de cobertura con mis repetidores, ¿sí? Aunque mis repetidores o a los repetidores funcionan de muy buena manera y son en cuanto a funcionamiento y en cuanto a carga de usuarios son muy buenos, digamos que aún así la malla me permite optimizar un poco más los recursos y ubicarlos de diferente forma sin perder ningún tipo de enlace, ¿sí? Digamos que hasta cierto punto yo con mis APs puedo llegar y de ahí en adelante pues tendré que implementar de pronto otro equipo o algo así, lo que me incurre en gastos, cosas como esas. Entonces, de acuerdo a la solución, yo creería, o de acuerdo al espacio y al ambiente en el que yo lo estoy utilizando, me inclinaría más porque si son grandes áreas, utilizaría el mesh. O si son soluciones puntuales en las que tengo de pronto que cubrir cierto espacio solamente, eh, me inclinaría por mis APs o un repetidor o incluso un router que yo pueda llegar a implementar de forma cableada y que me genere una nueva red Wi-Fi pues bien robusta. ¿Listo? Observo que WPS tiene un poco, tiene poco alcance. ¿Nos explicas un poco más técnico? Ok. Entonces, el WPS es una cualidad que tienen los equipos, ¿sí? Es un protocolo que usan entre ellos para comunicarse o para entregarse las condiciones de seguridad que cada uno de los equipos tiene configuradas. Entonces, eh, ¿cómo funciona? Cuando yo me voy, cuando yo tengo una red Wi-Fi, yo por lo general, o no sé si les ha pasado, les voy a explicar con este ejemplo, no sé si les ha pasado que cuando se van a conectar a una red Wi-Fi, de pronto con un computador portátil, ustedes se quieren conectar a la red Wi-Fi y en algunas ocasiones el computador les pide que pueda ingresar la clave manualmente o que oprima el botón WPS de su router o enrutador, ¿sí? Si este es el caso, si ustedes no conocen la clave de la red Wi-Fi, lo que podrían hacer, y si tienen a la mano el router, lo que pueden hacer es oprimir ese botón WPS y él inmediatamente entrega la clave de Wi-Fi al computador. ¿Sí? Sin necesidad que ustedes la sepan. Solamente él entrega los parámetros de seguridad del equipo y queda vinculado a la red Wi-Fi, ¿sí? De la misma manera puede llegar a funcionar con algún celular o en este caso con los repetidores, ¿sí? Para que no tengan que loguearse y hacer algún tipo de proceso adicional, sino que puedan enlazarse automáticamente con los equipos. ¿Listo? Así, de esa manera funciona el WPS. ¿Listo? Eh, Aquí les voy a hacer una pequeña aclaración, es que todos los equipos, digamos, en nuestros routers y nuestros APs cuentan con una tarjeta, con un tipo de wizard que por medio de una aplicación o por medio de una red Wi-Fi que ellos emiten, yo puedo llegar a configurar mi AP,
¿listo? Entonces cada uno tiene como su instructivo de instalación para todos aquellos clientes finales o incluso para aquellos integradores, tanto para los integradores para que se facilite la instalación y configuración, como para los clientes finales que de pronto pues no tienen los conocimientos necesarios o carecen de algún tipo de conocimiento muy básico para configurarlos. Los equipos cuentan con determinada tecnología que permite que por medio de una tarjeta que cada uno incluye, pues se pueda configurar de una manera mucho más fácil. ¿Listo? Enrique, en caso de los routers y los AP, ¿cuál es la distancia máxima de cable de Ethernet que se debe utilizar? Pues digamos que de acuerdo a las soluciones que nosotros hemos implementado, al ser soluciones de hogar o de mediana y pequeña empresa, pues digamos que no superan los 100 metros, ¿no? Pero digamos que esa sería la distancia óptima. De hecho, en las soluciones puede llegar a ser mucho menor. Ya de acuerdo a la solución que ustedes puedan llegar a tener, pues se puede llegar a implementar el equipo, ¿sí? Puede que ustedes tengan inicialmente un router en cierta zona y necesiten enviar un punto de expansión o un punto de adicional de cobertura Wi-Fi a, no sé, 80, 70 metros y puedan llegar a enviar un cable desde ese router hasta el punto y va a funcionar sin problema, ¿listo? Tanto para PES como para los routers. En temas inalámbricos, pues ya hablamos de que depende de la cobertura que me dé mi equipo inicial. ¿Listo? Listo. Continuamos entonces con el tema de nuestros switches. Todos ya conocemos de pronto un switch. Es un equipo que posee varios puertos de red para conectar pues muchos más dispositivos de los que yo tenga existentes en mi red LAN o en mi red existente. ¿Listo? Los conecto por medio de un cable físico. ¿Listo? Es un switch, un conmutador, en ocasiones lo conocen como un splitter de red, bueno, como lo quieran llegar a conocer, nosotros en este momento lo conocemos como un switch de red y me permite conectar varios equipos, ¿listo? De acuerdo a la cantidad entonces, creo que en una sesión anterior ustedes ya vieron toda nuestra serie administrable, toda nuestra serie capa 2 y capa 3. En este momento vamos a revisar toda la serie pues 10, sobre todo nuestra serie 10.000, que es nuestra serie orientada hacia el tema de consumo, ¿sí? Y que son nuestros switches pues plug and play o más básicos y soluciones muchísimo más básicas, ¿listo? Entonces, digamos que aquí lo único que tenemos que aprender a diferenciar es que digamos que tres puntos principales. El tipo de switcher, ¿sí? Inicialmente los puertos, ¿listo? ¿Cuántos puertos puede llegar a tener? Entre 8, 16 y 24, ¿sí? Que es nuestra gama un poco, son los números de puertos que incluyen o se incluyen dentro de nuestra gama pues más básica y de soluciones un poco más pequeñas. 8, 16 puertos, ¿sí? El material del equipo, si yo pues adquiero un equipo de material plástico o un material para escritorio que nosotros llamamos, o si son rackeables o no, ¿listo? Y por ahí entra otra referencia de la que vamos a hablar un poco más, que es un switch un poco más pequeño, pero que es PoE, que entra en la gama de soluciones un poco más pequeñas, pero para equipos un poco más orientados hacia el tema corporativo, ¿por qué no? ¿Listo? Entonces, entramos a diferenciar primeramente este equipo, que es nuestro equipo más básico, es un switch de 8 puertos de material plástico, supremamente pequeño, no supera los 12 centímetros de ancho por los 5 centímetros perdón, de largo por 5 centímetros de ancho. Y son puertos a 10-100 megabytes por segundo, ¿sí? Todos los equipos de los que vamos a hablar en este momento son plug and play. Quiere decir que tan pronto yo conecte, pues me va a entregar el tráfico que que esté necesitando el equipo que yo esté conectando, ¿listo? Entonces, inicialmente empezamos entonces con el DES 1008C, ¿sí? La última sigla es importante que ustedes la aprendan a diferenciar porque pues es la sigla que nos va a indicar en qué material o está fabricado nuestro equipo, o en el caso de los más robustos, que ya los vamos a ver, si son hackeables o qué tipo de material manejan. ¿Listo? Entonces, 8 puertos de carcasa plástica en 10-100. ¿Listo? En este caso sería un DES 16A, carcasa de plástico, 16 puertos a 10-100, plug and play. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta.
Y acá, entonces, sería un DES 1024. Fíjense que los últimos dígitos en la serie siempre indican la cantidad de puertos y por lo general una letra diferente a D indica en esta gama, en la serie 10.000, que son equipos son de material en plástico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo único que cambia en esta gama o en esta línea de 3 referencias? Pues la cantidad de puertos. ¿Listo? Aquí ya pasamos a un equipo un poco más robusto. Si ustedes se dan cuenta, aquí algo cambia sobre la referencia y es la letra al final de nuestros dígitos, y es la D. La D hace referencia a que es un equipo en carcasa metálica y que es rackeable, ¿sí? Quiere decir que estos equipos yo ya los puedo llegar a incorporar a un data center. No es normal que para nuestras soluciones pues, de infraestructura yo tenga un equipo plástico de escritorio en un data center, ¿sí? Entonces, para eso ingresan estos equipos rackeables de 24 puertos plug and play, que pues digamos que en ocasiones no necesitan administración, sino que yo voy a conectar, no sé, algunos televisores simplemente para darles algo de tráfico o algunos computadores que puedan navegar con cierta cantidad de tráfico normal. Entonces yo utilizo un equipo de estos que es económico, relativamente económico con respecto a otros administrables y los puedo incorporar a un rack. ¿Listo? La diferencia notable es que esa D hace referencia a que son rackeables y de material metálico. ¿Listo? 24 puertos. ¿Listo? Aquí ya ingresamos con nuestra serie de switches básicos a Giga. Entonces, como lo vieron tal vez en sesiones anteriores, cambia nuestra sigla de DES a DGS, del InGiga Switch, y ya incorporamos 8 puertos a Giga en una carcasa plástica para un switch de escritorio. ¿Listo? Entonces, tecnología del Ingreen para que siempre rescaten esta cualidad es que pues los materiales que estamos utilizando en este momento para la fabricación de nuestros equipos son amigables con el medio ambiente y en el momento de desecharlos o en el momento de que cumplan su función o su funcionamiento, pues no generan ningún tipo de daño al ambiente o no son tóxicos en el momento de destruirlos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Todos nuestros switches tienen esta cualidad hoy en día que es tan importante el tema del cuidado del medio ambiente. ¿Listo? Pasamos entonces a nuestra serie de DGS 1016D, que ya es un equipo a Giga de 16 puertos, digamos que rackeable, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, la letra D hace referencia a que es rackeable, ya contamos con un equipo de 16 puertos y aquí entonces digamos que tiene una diferencia notable y que son los 24 puertos y conserva la misma carcasa metálica rackeable. ¿Listo? Hablando un poco de nuestro equipo para soluciones un poco más robustas, pero que ingresa dentro de nuestra línea de consumo, está el DGS 1008 MP. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la facultad o la característica principal de este equipo? Que cuenta con 8 puertos PoE, ¿sí? Para los que de pronto no asimilan el tema, es pues que yo pueda por medio de los puertos o por medio de mi cable de red enviar los datos y a la vez alimentar mis equipos, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo una cámara que soporta PoE, pues voy a poder conectarla a este switcher y voy a poder alimentarla sin necesidad de un punto de electricidad o un punto de alimentación adicional. ¿Listo? Cuenta con 16 gigas de conmutación, como les comentaba, 8 puertos PoE que me entregan hasta 30 vatios por puerto. ¿Listo? Eh, digamos que aquí hay que aclarar algo y es que, bueno, de pronto en algunas referencias de switches más grandes los vamos a ver de switches PoE y es que lo máximo que yo puedo entregar por puerto son 30 vatios, ¿sí? Pero la capacidad máxima que tiene mi equipo son 125 para que lo tengan en cuenta. Entonces, si yo voy a conectar digamos, 5 cámaras que consumen 30 vatios, pues ya estoy consumiendo 150 vatios en esos 5 puertos. Quiere decir que ya me excedí en la capacidad de alimentar esas cámaras, ¿sí? Y que los demás puertos pues no van a poder alimentarme ningún equipo adicional, ¿sí? Entonces tengo que tener muy claro qué tipo de equipos yo voy a conectar y que no me consuman más de lo que el equipo me puede llegar a dar finalmente en el consumo total. ¿Listo?
Entonces, digamos que este es un tema, en cuanto a switches, es un tema relativamente fácil. Es simplemente aprender a diferenciar las referencias, los puertos, y aprender a reconocer cuáles, de acuerdo a nuestras siglas, son los rackeables o son los plásticos para determinadas soluciones. ¿Listo? Bueno, voy a revisar algo acá, preguntas. Yo que tengo por acá algunas preguntas. Dice, en el caso de los switches PoE, ¿se pueden conectar equipos que no requieran energía como una PC? Sí, sí se puede. ¿Listo? Listo. Por acá cargando algunas preguntas. Listo. Entonces continuamos. Nuestros equipos Powerline, ¿listo? Son soluciones orientadas hacia nuestros ambientes o hacia nuestras soluciones de hogar, ¿listo? Digamos que acá hay una característica muy puntual de estos equipos y es que tienen la facultad de poder transferir los datos de Internet por medio de la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, en este momento contamos con tres modelos principales y que son el HP309, el DHP221, W221 y el DHPW311. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad que maneja cada uno. En este caso, el DHP309 puede transferir hasta 500 megabytes por medio de la red eléctrica. ¿Listo? Hay una diferencia de este DHP 309 con respecto al 221 y el 311, y es que este equipo solo me funciona como un cable, ¿sí? Como un cable sobre la red eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona o cómo lo implementaría yo? Conecto si ustedes se dan cuenta, viene un kit de dos equipos, entonces lo que hago yo es conectar uno de los equipos por medio de un cable o de un patch cord, conecto a mi modem de internet o a mi router de internet y luego lo conecto a mi toma corriente. Es preferible y es recomendable que sea directamente a la toma de corriente, ¿listo? No utilizar ningún tipo de reguladores, multitomas, supresores, UPS, nada de eso, ¿listo? Directamente a la toma de corriente, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si yo tengo un televisor que en estos momentos no puede, digamos que no tiene suficiente cobertura Wi-Fi, pero que tiene un puerto de RJ45 para que yo pueda alimentar o para que pueda darle conexión a Internet, lo que yo haría es conectar este equipo detrás de mi televisor, digamos que mi receptor, conectarlo detrás de mi televisor y enviarle con un patch cord la conexión a mi televisor, ¿sí? Entonces, ¿qué me evita esto? Pues que yo no incurro en cableados, ¿sí? Que afectan la estética, por ejemplo, en mi apartamento, que incurro en gastos de cable, además pues digamos, de los inconvenientes estéticos, pues tengo que comprar un cable de no sé cuántos metros para poder darle toda la vuelta a mi apartamento, a mi casa y poder tener un punto de red adicional en cierta zona, sino que por medio de estos equipos yo lo puedo ubicar en cualquiera de las tomas de mi casa, ¿sí? Y puedo llegar a tener un punto de red cableado, ¿listo? Ya sea para alimentar un equipo o, ¿por qué no?, para al final del ejercicio configurar o conectar un access point o un repetidor o un router, ¿listo? Que me pueda llegar a generar una red Wi-Fi en el sitio y que pueda llegar yo también además de tener un punto cableado, pues llegar a conectarme por Wi-Fi con mis teléfonos, mis televisores, computadores, en fin. ¿Listo? Entonces, DHP309 solo funciona como un emisor, como un cable. ¿Listo? La diferencia con el 221 y el 311, ¿cuál sería? Que al final del ejercicio y de mi implementación, este equipo que se ve un poco más gordito, un poquito más robusto, y este que se ve también un poco más robusto, además de darme conexión por cable, me generan una red Wi-Fi, ¿sí? Para un sitio puntual, ¿listo? Esto, cuando enfatizo en que es un sitio puntual, es que no voy a tener
tener un área de 80 metros de cobertura Wi-Fi. No, puede que sea, en el caso de alguna solución, puede que sea un estudio o puede que sea una alcoba en la que no me esté llegando definitivamente mi red Wi-Fi y yo quiero implementar un equipo de estos para no usar cable, para no afectar la estética, para no tener que ponerme a cablear ni por tubería y esas cosas, sino que yo puedo enviar de la misma manera un emisor conectado a mi router y conectado a una toma de voltaje y en la otra toma de voltaje o cerca de la zona donde yo no tenga cobertura Wi-Fi, pues ubico mi otra parejita, mi receptor. Entonces ellos traen unos botones en los que yo los oprimo tres veces en mi emisor, oprimo tres veces en mi receptor y ellos empiezan a buscarse hasta que establecen una comunicación y esa comunicación hace que mi receptor final pues tenga ya una carga de red o que te esté recibiendo los datos de mi internet. ¿Listo? Es importante que sepan que los equipos funcionan bajo la misma fase de red. ¿Listo? No sé si se maneje de la misma manera de pronto en México, pero aquí en Colombia las casas o los establecimientos funcionan con hasta tres fases de luz, lo que llamamos nosotros un circuito o una red trifásica de voltaje, ¿sí? Entonces es necesario que los equipos estén trabajando. Si el equipo emisor está trabajando sobre la fase uno, mi equipo receptor tiene que estar ubicado dentro del circuito que también maneje la fase uno. O si está en la 2 o en la 3 de la misma forma. ¿Listo? Si por algún caso mi emisor está en la fase uno y mi receptor está en un circuito que trabaja sobre la fase 3, no se van a poder encontrar. ¿Listo? Digamos que tienen que estar encaminados sobre la misma ruta para poder encontrarse. ¿Listo? Esto es ideal para cargas de navegación de televisores, para Netflix, ¿por qué no para juegos? ¿Listo? Digamos que 500 megabytes por segundo cableados y hasta 300 megabytes por segundo, pues me dan un ancho de banda suficiente para que yo pueda llegar a tener una navegación óptima en un televisor, viendo Netflix, ¿por qué no? ¿Listo? O en un caso un poco más de solución de navegación común, pues entonces podría implementar un 221 que me da hasta 150 megabytes de navegación inalámbrica y 200 megabytes de navegación por cable por medio de la corriente eléctrica. ¿Listo? Entonces, contamos con estas tres soluciones alternas a todo lo que en este momento llamamos nosotros o vemos nosotros que es la solución a una buena red Wi-Fi en cualquiera de los ambientes. ¿Listo? Adicional a eso, contamos con adaptadores de red Wi-Fi. ¿Listo? ¿Cuál es el uso que le damos nosotros a nuestras tarjetas? Entonces, podría llegar a ser, ¿por qué no actualizar la tarjeta de un equipo existente? ¿Sí? O proveer a un equipo de una tarjeta de red que de pronto en estos momentos no tenga, sin necesidad de cambiar la infraestructura. O por qué no, pues darle un poco más de fuerza a nuestra navegación, eh, combinando una tarjeta por USB, ¿sí? Wi-Fi, a un equipo de cómputo con un router, por ejemplo, AC, que estamos implementando en algún ambiente, ¿sí? Entonces, de nada nos serviría tener un buen router, una red AC, una red que esté navegando supremamente rápido, si por algún motivo yo tengo un computador que es de una tecnología un poco antigua, un poco básica, y que tiene una tarjeta que se limita a navegar a la velocidad que tiene ya embebida. Entonces, quiero decir que sí, que yo puedo llegar a tener una red que está navegando inalámbricamente o en la que puedo navegar a giga, ¿sí? A 1200 megabytes por segundo, pero si la tarjeta de mi computador solamente sube a 300 megabytes o a 150 megabytes, pues esa es la velocidad máxima a la que yo voy a navegar, ¿sí? ¿Qué puedo llegar a hacer con estas tarjetas? Pues primero puedo llegar con la serie básica, por ejemplo, 123, 131, 132, puedo llegar a manejar la solución para computadores que de pronto no tengan en estos momentos tarjeta Wi-Fi. ¿Por qué no computadores antiguos, viejos? Que, no sé, en un colegio se decidió implementar una red Wi-Fi muy robusta, pero para no cambiar todas las máquinas o para no cambiar las board y que integren una tarjeta inalámbrica que puede llegar a ser un poco más costosa por PCI,
pues puedo llegar a implementar una tarjeta de estas que me puede dar una navegación perfecta para ese tipo de máquinas, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Lo conecto a un puerto USB de los equipos, ella se reconoce los comandos por medio USB y crea un wizard para que yo pueda instalarla. Y me dice a qué red Wi-Fi me voy a colgar o a qué red Wi-Fi me quiero enlazar para empezar a navegar inalámbricamente. ¿Listo? Y en el caso de la 172, 182 y algunas otras referencias que ya tenemos, pues ya son equipos o tarjetas que manejan AC o que manejan Dual Band. Entonces, en este caso, pues voy a combinar mi red Wi-Fi navegando en AC o una red muy robusta con equipos de cómputo navegando en AC también, ¿sí? O recibiendo una carga de datos, pues, de acuerdo a la red que yo estoy implementando, ¿sí? Entonces, lo que les decía, no actúa mi máquina como un cuello de botella en el que yo tengo una red muy robusta, pero mi máquina se va a colgar, sino que utilizo unas tarjetas de estas para navegar pues a una velocidad mucho más robusta, ¿listo? Algo más veloz para que mi computador pueda navegar más rápido, ¿listo? De esa manera funcionan estas tarjetas. ¿Listo? Adicional a eso, pues contamos con tarjetas PCI Express, ¿listo? Tanto inalámbricas como cableadas en este momento, ¿listo? Entonces son tarjetas que ya tienen un puerto PCI Express. Hoy en día todas las board traen embebidas en sus placas, pues puertos PCI Express, que son, pues, digamos que manejan una mayor velocidad en cuanto a comunicación, en cuanto a los procesos que yo pueda darle no solo a estos equipos que se enlazan a la UA, sino a otro tipo de equipos, tarjetas de video y en fin. En este caso, implementar una tarjeta pues PCI Express me permite darle conectividad Wi-Fi a una máquina, a un servidor, ¿por qué no? O darle una conectividad cable a Giga a cierta máquina que pues necesite un tráfico mucho más grande o que necesite recibir paquetes de datos muchísimo más grandes. ¿Listo? Entonces para eso contamos con estas tres referencias. Una referencia básica que sería una DWA548, una 582 que ya sería una 1200 que maneja pues una doble banda, o una DG560T que sería pues una tarjeta cableada con un puerto RJ45 a giga. ¿Listo? Bueno, para pasar al tema de vigilancia voy a revisar acá un momentito. Listo, listo. ¿Las tarjetas tienen alcance? Sí, digamos que no van a tener un alcance un poco más robusto que el de nuestras antenas de los routers, pero digamos que sí son antenas que trabajan sobre 3 dBi o las más robustas sobre 5 dBi y pueden alcanzar, digamos que distancias superiores a los 20 metros, 30 metros eh, cuadrados, ¿listo? De ganancia. ¿Listo? Entonces, digamos que sí tendrían un alcance ya definido, ¿vale? Hablando de las tarjetas USB y las tarjetas por PCI Express, ¿listo? Sergio, hay una pregunta que está haciendo Juan Carlos Dam. Dice sobre la calidad de servicio. Digamos que él nos hace una pregunta, ¿cómo se maneja la calidad de servicio en un router comercial y en un router de hogar? Pues digamos que nuestros equipos en el router de hogar, cuando ustedes se conectan, pues obviamente el equipo detecta, pues obviamente quiénes son ustedes, qué IP tienen y qué MAC tienen. Entonces, en nuestro router aparece como un listado de prioridades. Entonces nos dice, en calidad de servicio nos aparecen 10 prioridades. Entonces yo selecciono cada uno de esos equipos, por ejemplo, mi televisor que tiene Netflix. Yo cojo ese televisor, lo jalo sobre la posición de más alta prioridad y él va a tener la prioridad en ese momento. Después de eso que coloco, pues obviamente mi portátil, por ejemplo, con el que trabajo, y de últimas dejo los otros portátiles o los celulares, los que menos estén navegando. ¿Sí? Digamos que así funciona la prioridad. ¿Qué es calidad de servicio para los que no conocen? Digamos que la calidad de servicio es esa característica que yo puedo otorgarle a los usuarios para que el tráfico que ellos están entregando o que están recibiendo sea mayor o menor. ¿Qué hago en este caso? Coloco una cola.
digamos que los voy a encolar a todos, digamos que todos ustedes están haciendo cola para el banco, pero entonces la prioridad va a ser primero quiénes, digamos, personas mayores y ancianos. Eso es una calidad de servicio. Sí, así funciona la calidad de servicio. Priorizo unos por encima de los otros. ¿Por qué? Pues porque tienen prioridad, primero porque no se pueden mover tan rápido, porque es más importante hacer una videollamada que de pronto descargar un archivo en Internet. ¿Qué sucede, por ejemplo, en la parte de los APs corporativos? En los APs corporativos, digamos que existe algo que se llama control de tráfico. Entonces, digamos que los APs corporativos tienen más funciones. Una es delimitación de ancho de banda. Entonces yo le puedo decir, ok, ¿cuánto ancho de banda está recibiendo mi AP? Y le puedo decir, llegan, no sé, 50 megas de subida, 50 de bajada. Yo le puedo decir a mi AP, ok, de esas 50, usted solamente me va a administrar 20 de subida, 20 de bajada. ¿Para qué hacemos eso? Para que un solo usuario no se coma de pronto todo ese ancho de banda que yo le contraté, por ejemplo, a mi operador de internet, que era lo que normalmente sucedía. Alguien se conectaba, empezaba a bajar, no sé, una película de 4 gigas, pues los que estaban conectados adicionales iban a tener problemas de navegación porque el tráfico estaba dedicado solamente al que estaba bajando. Cuando yo hago una limitación de ancho de banda, pues ese usuario está limitado a que solamente baja sobre esas 20 megas, pero me quedan 30 más para que otros usuarios puedan navegar. Esa es la primera opción de control de tráfico. Cuando yo utilizo, por ejemplo, calidad de servicio en un AP corporativo, entonces yo puedo hacer una cosa. Yo tengo unas colas de prioridades y yo puedo decir, ok, lo quiero hacer por puerto, lo quiero hacer, por ejemplo, por todo el tráfico que se mueve a través de web. Entonces, web, puerto 80 o puerto, no sé, 433, una opción. ¿Sí? ¿Qué más puedo llegar a hacer? Puedo decirle, por ejemplo, yo quiero que el tráfico priorizado sea todo el tráfico FTP, digamos que todo el tráfico de envío de archivos, a ese es el que estoy priorizando. O le puedo decir, por ejemplo, unos adicionales, puedo crear unos usuarios adicionales donde les digo, mire, estos usuarios tienen estas prioridades de tráfico. ¿Con cuánto? Tanto porcentaje de mi ancho de banda. Entonces yo le digo, ok, mi ancho de banda es 50, pues ustedes van a tener, en esa prioridad van a tener ustedes, por ejemplo, el 30% de ese ancho de banda va a ser para ese grupo de usuarios que cree. Digamos que esa es como la segunda característica que manejaríamos en, en el control de ancho de banda. Lo otro que vamos a tener, digamos que son tres opciones que se manejan normalmente cuando hacemos esto, es calidad de servicio, tráfico y administrador de tráfico. ¿Sí? Entonces, en el administrador de tráfico, en los APs corporativos, ustedes delimitan primero el ancho de banda, cuánto es de subida, cuánto es de bajada, después crean una regla, ¿sí? Y seleccionan o el usuario por la IP o por la MAC y le dan la prioridad de tráfico que quieran. Entonces, como les decía, no sé, fulanito de tal tiene la MAC X, ¿sí? Y a ese usuario le va a decir que va a tener solamente tráfico de 10 por 10, 10 subida, 10 bajada. Pero, por ejemplo, el gerente que tiene operaciones mucho más robustas en algunas situaciones, le va a bajar 20 por 20. Digamos que así funciona el tráfico. Pues espero que haya quedado resuelta tu pregunta, Juan Carlos, sobre cómo se prioriza en cada uno de los tráficos que manejamos. ¿Listo? Ok, en cuanto a lo que estaba diciendo Manuel, por ejemplo, de las tarjetas, al igual que los routers, las tarjetas también tienen antenas y tienen ganancias. ¿Sí? O sea, no solamente es tener un router, ustedes tienen un conjunto de operaciones. Primero, la potencia que tiene el transmisor. Segundo, la potencia que tienen las antenas, la banda en que están trabajando. ¿Sí? Todos esos factores influyen en qué tanta potencia va a tener, o si estoy más cerca o estoy más lejano. Como les indicaba Sergio anteriormente, a bandas más altas, digamos que a frecuencias más altas, las coberturas son menores. O sea, se necesita mucha más potencia para llegar al mismo lado. Por eso, por ejemplo, ustedes ven, por ejemplo, las emisoras de AM. Las emisoras de AM, una emisora de AM puede llegar perfectamente desde Colombia hasta México, se puede radiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente utiliza una banda muy baja. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las tecnologías celulares? Ustedes ven la tecnología LTE. LTE necesita montar muchas más antenas alrededor para poder enlazar unos usuarios con otros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque a más altas frecuencias necesitas mucha más potencia
y las áreas son más pequeñas, son más reducidas. ¿Qué si tienen ustedes con altas frecuencias? Mejores velocidades. ¿Sí? No es lo mismo la velocidad en 5 GHz que la velocidad en 2.4. Por eso 5 lo utilizamos para videoconferencias, para juegos en línea, para películas, porque es la frecuencia ideal para manejar esos anchos de banda. Mientras que la otra la deberíamos usar pues, para otro tipo de actividades. ¿Sí? En cuanto a las tarjetas, digamos que en cuanto a las tarjetas, pues al igual que el router, pues también tienen una ganancia. ¿Sí? Si la ganancia de la tarjeta que yo compré no es la ideal, pues obviamente tampoco se va a conectar. O sea, eso es de lado y lado. Sí, eso es como mi celular. Sí, si mi celular no es el mejor, pues tampoco puedo esperar que tenga la mejor recepción, que tome las mejores fotos. Exactamente pasa con la parte de Wi-Fi. La idea es que pues obviamente sean compatibles. Cuando ustedes compran un router que sea AC o AX, que son las nuevas tecnologías, pues también es importante que el equipo que se conecte soporte esas tecnologías. De nada me sirve a mí comprarme un router AX de velocidad 5500 si la tarjeta de red de mi computador es un N150. Pues la velocidad máxima que yo voy a navegar, ¿cuál es? Pues la mínima de entre los dos. Sí, siempre que la velocidad máxima que ustedes van a tener en un grupo de Wi-Fi va a ser la más pequeña entre los dos. Si mi tarjeta de mi computador ya es una C1900, pues obviamente mi velocidad sí se va a ver pues mejor reflejada, o sea, va a ser mucho más amplia esa velocidad. ¿Listo? Si quieres, sigue, Chacho, por favor. Ok, gracias, Willy. Ok, listo. Pasando un poco hacia el tema de seguridad de videovigilancia o de cámaras que en este momento nosotros podemos llegar a manejar. Entonces vamos a revisar 4 equipos orientados hacia este campo. ¿Listo? El primero sería entonces nuestra DCS8000 LH y el segundo sería nuestra DSS 8010 LH. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a hablar un poco de las características principales de estos equipos. ¿Listo? Conexión Wi-Fi. ¿Listo? No tienen conexión por cable. Netamente son configurables y la conexión hacia nuestra red va a ser por Wi-Fi. ¿Listo? Poseen grabación en video, ¿sí? Ya sea por micro SD o por grabación en la nube. ¿Listo? Ya les voy a hablar un poco más del tema de grabación en la nube. Los tamaños que manejan las dos referencias son supremamente compactos, ¿sí? Son soluciones estéticas, digamos que ideales para ambientes de hogar muy discretos o para oficinas demasiado estéticamente muy discretas. ¿Listo? Entonces tienen detección de movimiento, tienen acceso remoto por medio de MyDelink, ¿sí? O interactúan de hecho en este momento con Google Assistant, con Amazon Alexa o con IFE Triple T, ¿sí? Que digamos que hoy en día es un desarrollo que se hace o que se está implementando para incorporar determinados equipos hacia la domótica de nuestras casas, ¿sí? Para poder incorporar cualquier tipo de equipos a los comandos y a la domótica de las casas que en estos momentos se pueden llegar a ensamblar por medio de una sola red Wi-Fi. ¿Sí? Entonces yo puedo llegar a incorporar un equipo y a decirle que desactive, no sé, que me prenda o me apague determinadas luces, o que me active o me desactive determinado electrodoméstico, o que me active o me desactive determinado sensor, ¿sí? Yo puedo llegar por medio de IF y triple T a incorporar estos equipos por medio de ciertos comandos que se están desarrollando, ¿listo? Entonces, vamos a revisar un poco más de el tema del ángulo de visión de esta cámara, es de 120 grados, ¿listo? Tanto de la 8000 como de la 8010, que ya la vamos a ver, es de 120 grados, ¿listo? Digamos que hablando un poco en cuanto a diferencias con nuestra siguiente cámara, ustedes ven que la anterior es un poco más cilíndrica, un poco más discreta, pero esta cámara es un poco más redondeada, pero aún así conserva un tamaño demasiado pequeño, ¿sí? Tiene una posición giratoria de 360 grados, perdón, ¿sí? Para ubicarla ya sea en techo o sea en pared, ¿listo? Como les comentaba anteriormente, las dos poseen detección de movimiento, son compatibles con Smart Home, aplicación de Link, incluso desarrollada por The Link, ¿sí? Y adicional a eso,
pues tiene una cualidad muy especial y es que me permite grabar en la nube. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a mostrar un poco de cómo funciona el tema de grabación en la nube. Entonces, cuando ustedes adquieren las cámaras, por lo general de LH, ¿sí? Nuestras cámaras DSS8000 LH o cualquier referencia LH tienen la característica de que pueden llegar a grabar en la nube. ¿Listo? Entonces, ustedes tan pronto adquieren la cámara, pueden llegar a tener hasta un día de almacenamiento gratuito, ¿sí? Quiere decir que voy a tener un día de almacenamiento desde que yo lo active, por ejemplo, hoy sobre las 4 de la tarde hasta mañana sobre las 4 de la tarde, y después de eso, digamos que el servidor va a empezar a sobreescribir sobre el espacio que yo ya tenía destinado. ¿Listo? De ahí en adelante, pues contamos con ciertas licencias o ciertos paquetes que ustedes pueden llegar a adquirir. Entonces, 7 días de almacenamiento para hasta 3 cámaras, entonces tienen un valor, ¿sí? Para 14 y hasta 30 días de grabación o de respaldo, ¿sí? Entonces estamos hablando de que hoy en día ya podemos implementar un sistema de seguridad que no es tan vulnerable en cuanto a la información que yo pueda llegar a tener en mi hogar, ¿sí? Todos sabemos, o de pronto algunos sabemos que para tener un respaldo 24/7 de la información, tendríamos que llegar a utilizar equipos como estos. Nosotros sistemas, pues un equipo que centralice los equipos y que yo tenga la información físicamente en el sitio para poder pues disponer de las grabaciones o para poder supervisar cualquier tipo de evento que haya guardado, ¿sí? Entonces, en este caso, ya no es necesario que yo tenga un equipo o los plus adicionales o las tendencias incluso y en algunos otros campos en administración de redes, la tendencia va a que nosotros podamos llegar a tener la información en un servidor segura y que yo pueda llegar a entrar por medio de una cuenta a revisar qué evento fue el que sucedió, qué eventos fueron los que yo tuve pues en determinado espacio del tiempo, ¿sí? Entonces, hablando un poco más de los equipos físicos que adicional a eso tenemos para videograbación, contamos con el DNR322 y DNR202, ¿sí? Son NVRs, ¿sí? Equipos de almacenamiento. Digamos que el DNR322 me soporta hasta 9 cámaras IP y soporta hasta 2 bahías de discos duros para la grabación o para el respaldo de las grabaciones que yo pueda llegar a tener por medio de mis cámaras, ¿sí? Y el DNR202 es un NVR que me soporta hasta 4 cámaras IP, ¿sí? Es supremamente pequeño, de hecho, en tamaño es comparable con un celular, ¿sí? Tiene un asistente de configuración supremamente fácil, ¿sí? Basta con que yo ya tenga mis cámaras enlazadas a la red y cuando conecte el equipo a mi red por medio de un wizard que trae incorporado ya el equipo, yo pueda jalar las cámaras en mi red y darle la orden de que empiece a grabar o a tener el respaldo de las grabaciones. ¿Listo? La diferencia más notable es que al ser tan pequeño, tiene 2 slots para discos duros externos por USB. ¿Listo? Pero aún así, pues me ofrece un respaldo de la información que estén viendo mis cámaras. ¿Listo? Entonces, digamos que inicialmente son este tipo de cámaras y estos equipos los que estamos manejando como soluciones a videovigilancia o a temas de CCTV o circuito cerrado de televisión IP. ¿Listo? Adicional a las cámaras que ya vimos, pues hay muchísimas más referencias que iremos trabajando con el tiempo para que ustedes aprendan a conocerla y aprendan a conocerlas y a ver las diferentes características que tienen pues nuestros equipos de videovigilancia. ¿Listo? Adicional a eso, pues recuerden que por medio de MyDelink, sin necesidad de ningún equipo adicional, yo puedo llegar a acceder a monitorear mis cámaras Wi-Fi. ¿Listo? Entonces quiere decir que si yo enlazo una de mis cámaras, cualquier referencia que sea, pues yo puedo llegar a vincularla a una cuenta de MyDelink con solo una cuenta de correo y una clave asignada. Puedo llegar a vincularla a mi cuenta, ¿sí? Confirmo mi cuenta por medio de mi correo electrónico y esa cámara ya queda asignada a mi cuenta para poder pues visualizarla remotamente desde cualquier parte del mundo incluso, ¿vale? Entonces basta con que yo pueda llegar a crear mi cuenta,
La vinculación de las cámaras a la cuenta es supremamente fácil. Hoy en día todas las cámaras disponen de una tarjeta, igual que nuestros routers y nuestros APs, con un código QR que yo puedo llegar a leer por medio de mi aplicación, ¿sí? Él reconoce la cámara, por medio de esa aplicación le doy los parámetros de red o la red Wi-Fi, la seguridad que yo quiero que tenga mi cámara, ¿sí? La asigno a una zona de mi espacio, yo puedo llegar a darle un ambiente, no sé, un nombre, Star TV o habitación o alcoba, bueno, el nombre que yo quiera asignarlo a una zona de la casa y inmediatamente ya la puedo empezar a visualizar por medio pues local o remotamente. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale? Adicional a eso, algunas de nuestras referencias, incluso en esta 8010 y la 8000, pues cuentan con una micro SD para tener algún tipo de respaldo local de los eventos que yo estoy teniendo, ¿sí? Entonces, digamos que adicional a todo el tema de grabación en la nube que tengo con estas dos referencias, puedo llegar a tener una micro SD, ¿sí? Que almacena los videos que ella está teniendo, ¿sí? Y yo puedo llegar a visualizarlos por medio de la aplicación móvil. Entonces yo los voy a encontrar como un clip de video, ¿sí? Para poder elegir pues lo que yo quiero ver o de acuerdo a la hora lo que yo quiera ver. ¿Listo? Como les comentaba anteriormente, el tema de la aplicación móvil desarrollada para iOS y para Android, ¿sí? Puedo llegar incluso a tener clips de video grabados en tiempo real. Entonces yo por medio de la aplicación puedo llegar a definir algunos movimientos en cámara si tienen la función de PTZ, puedo llegar a tomar clips de video que se almacenan en mi celular, si en algún momento ingresé a mi cámara y estoy viendo que hay algún evento extraño, yo puedo llegar a tomar un registro de video inmediato de ese evento, puedo tomar snapshots o imágenes pues inmediatas, fotos de lo que esté pasando de alguna persona, puedo llegar a recibir alertas por correo electrónico, por movimiento o incluso por detección de sonido, ¿sí? Esas son algunas de las características que puedo llegar a tener con las cámaras, ¿sí? Adicional a eso, pues las características puntuales que son pues el grado de apertura de nuestros ángulos de visión, que son supremamente amplios en estas dos referencias, para cumplir o para cubrir con la cobertura de varias zonas o de una zona muy pequeña con un solo dispositivo. ¿Listo? Y ya pues un tema de DVU Cam, que es lo que ustedes ven acá, la imagen que ustedes ven acá al lado derecho, que es una solución pues ya un poco más robusta y un poco más corporativa para soluciones un poco más grandes. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a revisar algo de preguntas hasta el momento. Las tarjetas tienen alcance, todo. ¿Cuánto cobran en la nube? Bueno, yo el slash que les mostré anteriormente, no sé, de pronto ahí sí me puedes ayudar, Willy. Yo la verdad en ese momento no manejo ese tema de precios, pero más o menos esta es una base de lo que nosotros tenemos de acuerdo a las licencias o a los planes que tenemos para grabación en la nube de acuerdo a nuestras cámaras. ¿Listo? Sí, Entonces, para pues que digamos ellos que lo tengan, dime. ahí lo estás mostrando, ¿no? Ahí estás mostrando los planes que estamos manejando mensualmente. Ok, Entonces, estos el serían los plan básico, vigentes. ajá, eso es lo vigente. Ok, listo. Listo, Juan Carlos. Entonces, esos serían los vigentes para las soluciones de grabación en la nube que tendrías. ¿Listo? Es AC el Wi-Fi de la cámara. Algunas referencias manejan AC. ¿Listo? En este momento, quedo por confirmarte ese dato. ¿Listo? Pero en algunas de nuestras referencias sí manejan AC. En algunas, pues un poco más básicas, no. ¿Listo? Dice, los DNR se pueden quitar los discos duros y qué tipos son, es decir, si son discos duros SATA, etcétera. Para el DNR 322 son discos SATA, ¿listo? Para el DNR 202 son discos externos por USB, ¿listo? Los NVR soportan ONBIF. En este caso, tendríamos que contar con que las cámaras que ustedes también vayan a, a, a incorporar sean ONBIF, ¿listo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Sí. Ok.
Ok, listo. Compatibles con Alexa y con Google Assistant, porque ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo llegar a tener incorporadas mis cámaras en la red de mi casa, por ejemplo, ¿sí? Y si yo tengo mi docking de Alexa, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo darle la orden a Alexa o decirle a Alexa, pues que me permita visualizar la cámara que en estos momentos yo tengo sobre mi red, ¿sí? Entonces yo puedo decirle, Alexa, pues no sé, permíteme visualizar o visualiza la cámara de la alcoba, por ejemplo, ¿sí? Yo ya le di ciertos parámetros a mi cámara dentro de mi red y ella lo que hace es buscar dentro de la red esos parámetros que corresponden a ese equipo y me permite visualizarla automáticamente, ¿sí? En el tema de Google, pues es como cuando tú le hablas a tu celular, ok Google, y le das alguna orden para que él permita buscar en la red o buscar en los servidores la información que tú necesitas, ¿sí? Funciona de esa forma dentro de la red de nuestra casa, ¿listo? Así funcionan con, el tema de Alexa el tema de Google Assistant. ¿Lista? ¿Esa cuenta de Maidelin es de cobro? No. La cuenta de Maidelin es gratuita. ¿Listo? Entonces, por lo general, cuando ustedes están configurando las cámaras, eh, al final, si no al comienzo, al final del proceso de programación, les va a pedir que vinculen su cuenta a una cuenta de Maidelin. ¿Listo? Entonces les va a pedir datos como su nombre, su apellido, un correo electrónico y que asigne una clave. ¿Listo? Entonces, en ese momento en el que ustedes ingresen esos datos, lo que va a pedir la aplicación es que por medio del correo electrónico verifiquen se me fue la palabra, bueno, sí, que puedan llegar a verificar por medio del correo electrónico la cuenta que en este momento se está creando. ¿Listo? Y ya, queda creada. Digamos que en este momento los únicos digamos, servicios que generan cobro adicionales son el tema de planes de grabación en la nube para nuestras cámaras que apliquen. ¿Listo? ¿Tienen detectores de movimiento tanto la cámara como en otro dispositivo de movimiento? Sí, en este momento contamos las cámaras cuentan con la facultad o la característica de poder detectar por medio de movimiento en una zona determinada, ¿sí? En algunas otras referencias yo puedo llegar a delimitar el espacio, por ejemplo, una puerta, ¿sí? Si yo estoy vigilando un local, yo puedo llegar a delimitar la puerta para que si se llega a registrar cierto movimiento sobre esa zona en específico, pues me envíe una alerta, ¿listo? Ya sea mi correo o sea mi celular, ¿listo? Y dispositivos o sensores de movimiento, si manejamos, digamos que en el tema de Home de D-Link, digamos, no sé si en este momento estén disponibles pues para México, para la zona, pero sí estamos manejando equipos que se incorporan ya al tema de la domótica de nuestras casas, ¿listo? Entonces sí manejamos ese tema de sensores de agua, bueno, algún tipo de portafolio de ese campo, ¿listo? Eh, Los DNRs aceptan solo cámaras de Delin o de otras marcas. Los DNRs aceptan cámaras de Delin y aceptan, digamos que, cámaras de otros fabricantes siempre y cuando las cámaras también se permitan integrar. ¿Listo? Entonces, se da más que todo en el DNR 322. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Entonces, solamente con el DNR 322 podemos llegar a ingresar equipos de otras referencias, perdón, de otras marcas, siempre y cuando las cámaras sean on-BIF, pues también, ¿listo? En ese caso, tendríamos que contar también, para tener claridad del tema, que tanto el equipo al que vamos a integrar las cámaras como las cámaras que vamos a integrar sean on-BIF, ¿listo? Maidelin para administrar otras cámaras o tiene que ser de la marca. En Maidelin sí necesariamente tienen que ser de la marca. ¿Listo? Lo que puedo llegar a hacer es integrar varias cámaras a una sola cuenta. ¿Listo? Entonces, si tengo una cámara en mi hogar, en mi oficina, no sé, en la casa de mis papás, yo puedo llegar a integrar varias cámaras en diferentes sitios a una sola cuenta. ¿Listo? Pero necesariamente que sean de D-Link. ¿Listo? Sergio, hay una pregunta aquí de Acosta Server Control de Sí, Ciudad ajá, sobre, sobre el mayorista. Digamos que estamos en este momento trabajando con CT Internacional. Entonces te puedes comunicar con Joel, que es nuestro PM en CT,
y él te puede colaborar en la información que necesites. O nos escribes directamente a nosotros y te vinculamos con la persona que necesites para la parte de compras. Listo, gracias, Willy. ¿Cuál otra se me escapa por acá? Creo que ya con esto, no sé si tengan alguna otra pregunta, ya con la pregunta de Juan Carlos Dan finalizamos preguntas, no sé si haya alguna inquietud adicional. Listo. Bueno, en pantalla están mis datos. Quisiera agradecerles por su asistencia, listo, por su colaboración y el tiempo que dedicaron a esta sesión. Les dejo mis datos por si tienen de pronto alguna inquietud, algún tipo de ayuda, ¿sí? Para todo el Grupo de México también dejo mis datos y pues mi información para que puedan contactarme en caso de que puedan llegar a requerir alguna ayuda técnica o alguna ayuda de portafolio en cuanto a Adelín. Los invito el día de mañana, ¿sí? Para una nueva sesión. Mañana vamos a tener una sesión bastante interesante, ¿sí? Vamos a hablar de un portafolio un poco más, pues más avanzado, un poco más complejo para todos los asistentes, ¿sí? Y vamos a conocer un poco más sobre todos nuestros switches, ¿listo? Vamos a conocer un poco más sobre todos los conceptos, sobre todo lo que necesitamos saber sobre nuestros switches, ¿sí? Algo de PoE, ¿sí? Digamos que algo un poco más profundo técnicamente para que empecemos a trabajar todo sobre nuestros switches, ¿listo? Y en sesiones pues más adelante vamos a ver un poco más sobre lo que es pues cómo configurar un switch, sobre velocidades, frecuencias, vamos a ir reforzando un poco todo el tema de conocimientos técnicos para aquellos que tienen bastante conocimiento y por qué no entregar algo más de información básica para aquellos que de pronto pues están emprendiendo en el tema o no tienen el suficiente pues conocimiento por ahora de estos temas, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias, agradezco su atención y su colaboración, tienen mis datos en pantalla y nos veremos en una nueva sesión, ¿listo? Muchas gracias Willy y estamos en contacto. Vale, socio, gracias a todos. Mañana los esperamos, entonces, todo lo que debes saber sobre switches de Link. Entonces, mañana, digamos que las personas que quieran conectarse van a entender cómo funciona el mundo de los switches. O sea, qué es un switch y cómo funciona, lo de capas, lo del tipo de conexiones. Va a estar muy interesante para que aprendan muchas de las cosas y, pues, obviamente, herramientas y tips que van a tener ustedes a la hora de negociar. ¿Vale? Una feliz tarde y nos vemos mañana a la misma hora. El link de mañana se los vamos a estar enviando hoy junto con la presentación del día de hoy. Entonces enviamos el material, les indicamos dónde pueden ver la presentación de nuevo y les mandamos el link para que ustedes se puedan contactar para mañana. ¿Vale?